Muy buenas noches, bienvenidos a otro programa más de Foro 506. Esta noche estoy acompañado de dos personas muy especiales que nos van a ayudar a entender ciertos temas de la realidad nacional. Y pues sabemos que en Costa Rica el tema del agro es un tema sensible, más aún ahora en campaña electoral, se vuelve casi que un comodín político para que los partidos y los candidatos aprovechen sus estrategias, algunas veces bien intencionadas y otras veces no tanto. A veces solo sirven para llegarle al corazón del elector y apelar a sus fibras más sensibles, ¿verdad? Para volcar sus emociones y conseguir votos. Me acompaña esta noche doña Gabriela Víquez. Muy buenas noches, doña Gabriela. Doña Buenas Gabriela es noches, directora Eduardo. ejecutiva de la Corporación Hortícola Nacional, docente de la UNED y consultora en temas de proyectos de tecnología, innovación, planificación estratégica y proyectos en el sector agropecuario. ¿Cómo está, doña Gabriela? Muy bien, ¿ustedes cómo están? Buenas noches. Agradecerles el espacio y darle voz al sector. Muchísimas gracias. A ustedes las gracias por acompañarnos. Y también me acompaña don Olman Montero, empresario, agricultor de la zona de Cartago y actual presidente de Copenasa RL. Buenas noches, don Olman, ¿cómo está? Buenas noches, bien, y usted, un saludo para todos. Saludo a Gabriela, nos volvimos a encontrar otra vez. ¿Verdad? Oigan, qué dicha, nos estamos topando mucho últimamente. Sí, ¿verdad? Ojalá que sea bueno para el sector. Así es, Magnífico, a la orden. excelente. Voy a hacer una pregunta general. Me gustaría conocer cuál es su punto de vista con respecto a eso. Vamos a poner el tema del agro en un contexto político, coyunturalmente, porque es de vital importancia que hoy el voto de los costarricenses sea un voto informado. Y como lo decía en la introducción, el político se basa en mil artimañas para poder aglutinar una masa de votos que le favorezca. Me gustaría preguntarles, ¿obedecen las propuestas plasmadas en los planes de gobierno a las necesidades del sector agrícola o son simples palabras bonitas, intencionadas a inclinar votos a su favor? Y digo esto porque al parecer quieren reactivar el agro y hablan de reactivar el agro y hablan de seguridad alimentaria y cuando llegan a la presidencia o bien a la curul, que son diputados, suben impuestos, pasan reglamentos, defienden instituciones públicas nefastas, etcétera. A mí me gustaría conocer cuál es su punto de vista y su opinión respecto a esto, ustedes que están metidos en esto. Tal vez empezamos con don Olman, perdón, con doña Gabriela y después le doy la palabra a don Olman. Muchas gracias. Sí, muchísimas gracias, Eduardo. Efectivamente, y más en una campaña política tan atomizada con tantos candidatos, es difícil encontrar propuestas que sean más concretas, ¿verdad? Porque yo puedo decir qué quiero hacer, ¿verdad? Con respecto al agro y la reactivación, pero el punto es el cómo, ¿verdad? Cómo yo realmente puedo apoyar al sector productivo nacional para que pueda salir del embarrijo a donde está. Ciertamente existen muy pocas propuestas, Eduardo, con las que yo pueda simpatizar y decir que posiblemente si lleguen a concretarse. Hace unos días yo lo comentaba y es molesto ver que los agricultores somos monedas de cambio en campañas políticas, porque la situación que tenemos es que es muy fácil hacer una propuesta sin conocer el sector. Si usted me pregunta a mí el tema de la reactivación económica, yo desde el punto de vista del sector agropecuario la resolvería abocando a una mirada hacia adentro y un consumo de producto nacional. ¿Por qué pasa eso? Los ciudadanos de este país debemos de entender que si yo busco un consumo nacional y los productores están bien, se fortalecen las comunidades, el chancero, la señora de la carnicería. Y cuando hablamos de, por ejemplo, de impuestos, se distribuye de una mejor forma que si privamos importar productos. Eso es un tema que yo, por ejemplo, en las campañas políticas no lo he escuchado tan fuertemente.
el incentivo del uso y consumo de producto nacional, que es uno de los primeros temas a los que yo apuntaría. Me preocupa las posiciones que quieren debilitar las herramientas del sector productivo nacional, como el tema del PAI. Me preocupa no escuchar los comos de solución de registros de moléculas. Me preocupa no escuchar comos orientados a la apertura o a la reactivación de ciertos mercados que tenemos ahí cerrados. Entonces, Eduardo, las propuestas para mí tienen debilidades, ¿verdad? Pero creo que eso pasa por el desconocimiento real que existe de esas necesidades que tiene el sector. Y yo se lo digo, no es solo el sector hortícola, eso pasa de una forma transversal por todos los sectores productivos nacionales. Okay. Don Olman. Bueno, yo tengo que empezar diciendo que hay que dimensionar el problema para poder darnos cuenta de dónde estamos parados. Y yo lo haría de esta forma, ¿eh? Yo diría que más del 50% de los ciudadanos de este país viven de la tierra. Y cuando habla tierra, habla también del mar. Y el otro porcentaje que sobra se come lo que produce la tierra. Entonces, dimensionando esto de esa forma, nos estamos dando cuenta de la importancia de un sector que estaba abandonado todo el tiempo. Entonces, de ahí, pues que en aras de la campaña política se habla el tema o la palabra de moda de reactivación, ¿verdad? Es una reactivación que enfocan siempre en la meseta central, aquí en el GAN. Y para el sector nuestro prácticamente no hay nada. Y ahí pues que me duele también en el sentido de que nuestro sector no haga un aporte sustancial en ese sentido, ¿verdad? Porque la verdadera solución del problema de la agricultura de este país tiene que partir no de los políticos, sino del propio agricultor. Y ahí es donde nosotros hablamos de que venimos en un proceso de reactivación precisamente para proponer como agricultores algo empático que nos ayude a solucionar el problema como tal. Entonces, yo diría que desconocer esta realidad de la importancia del sector es caer en el terreno del iluso. Y entonces la reactivación no se da por esos lados. Por otro lado, los medios y todos los partidos políticos, uno los oye hablando del sector agrícola y que van a hacer esto y lo otro, pero ya uno sabe que son proyectos todos sin fundamento. Es decir, ahí no hay nada para nuestro sector. Inclusive ahora con el bicentenario, uno oye los medios de comunicación, uno oye los partidos políticos y a todo el mundo hablando de que la simiente de este país nació de la tierra. Y en este momento la tierra está abandonada. La tierra no tiene oportunidad ni siquiera de proponer porque no somos escuchados. Entonces, estos dos componentes de importancia del sector y de reactivación tienen que ser vitales para nosotros entender este proyecto, ¿va? Claro. Y cómo es que vamos a salir nosotros. Entonces, yo diría que yo no percibo nada, ni siquiera de los partidos políticos, ni de los medios de comunicación, ni del gobierno. Inclusive me duele mucho ni de los sectores nuestros, ¿no? Entonces, claro. Ese creo que es como una síntesis de lo que yo estoy pensando. Gracias, don Olman. Básicamente, digamos, para ir amarrando conceptos, hablamos de una reactivación que no solo en el sector alimentario está nula y que a todas luces no hay interés. Creo que es una cuestión solo de palabra, de la boca para afuera. Y como hoy le dijo un precandidato a Carlos Alvarado en un mensaje, le dijo,
la primera opción que usted tiene para reactivar la economía es quitar la restricción sanitaria. Yo me quedo pensando a cuántos agricultores el año pasado le quitaron las placas de los carros para ir a dejar sus productos. Y estamos hablando que el sector alimentario es la cadena, o vamos a ver, es la base de la pirámide de las necesidades, por el amor de Dios. Entonces ahí es donde uno empieza a armar y uno empieza a ver que esos discursos románticos de populismo barato, porque a mí me gusta decir las cosas como son, es algo que apela a los sentimientos de las personas, pero que realmente están vacíos, son incongruentes, porque sus palabras dicen una cosa, pero sus actos demuestran otra. Entonces, voy amarrando ciertas cosas. Si bien es cierto, determinamos que hay una carencia de conocimiento desde la política pública para ser aplicadas en el agro. Entonces empezamos a ver una serie de instituciones creadas, aparte de los ministerios, un montón de órganos adscritos a estos ministerios y todo, que empiezan a formarse y que cada gobierno se inventan uno nuevo para poder dar solución a esto. Ahora, por lo que estoy entendiendo, ustedes que están en las posiciones donde están, no le hayan ni sentido, ni valor, ni tampoco soluciona nada. Bueno, no le dan ni sentido ni valor porque no lo soluciona nada, efectivamente. Entonces, si entendemos que la falta de conocimiento del sector es la causa raíz para que las políticas públicas obedezcan a esa solución de esas necesidades, ¿qué es lo que tiene que pasar a nivel administrativo para que se empiecen a corregir estas situaciones? Tal vez Gabriela nos va diciendo, por favor. Eduardo, eso es muy sencillo. Este país está tomado, las instituciones públicas, por los mandos medios. Un ministro, un director llega al sector público y no puede hacer nada. Y eso es triste. Es triste porque nosotros tenemos que rogar porque la gente haga lo que tiene que hacer. Porque un servicio fitosanitario del Estado esté en frontera haciendo su trabajo. Calidad agrícola del CNP esté haciendo su trabajo. Que se hagan inspecciones en sitios para importaciones de productos de dudosa procedencia porque no sabemos si es estrangulación. Entonces, Eduardo, la pregunta suya es muy sencilla de resolver. Ponemos a gente en instituciones que tienen duplicidad de funciones en muchas ocasiones y no tienen la capacidad de ejecución. A mí me encantaría hacer un inventario estatal para ver cuántos funcionarios públicos están ahí y yo podría tomar y enviar a otras. Hablemos del MAG, porque yo lo dije y me duele mucho porque, ¿verdad? El ministro actual tiene muy buena intención, pero en este momento se cierra el MAG y no pasa nada, porque nuestros agricultores están solos. Permítame corregirle algo. Yo creo que si se cierra el MAC, todo funcionaría mucho mejor. Bueno, a la larga, vamos a corregir eso. A la larga. Entonces, eso se soluciona, Eduardo, poniendo a trabajar y hacer lo que tiene que hacer la gente. Pero aquí lo que pasa es que existe una cultura de no se puede, de los mandos medios tomar, ¿verdad?, el poder de las organizaciones y de las empresas estatales, y por eso es que estamos ahí. Le voy a contar lo que pasó el año pasado, por ejemplo, con la banca. Hubo una reunión para ver qué hacíamos con la erradicación de deudas, cómo se trabajaba, qué hacía el banco, qué hacían los bancos. Y los gerentes de los bancos en esa reunión no se solucionó nada, se levantaron y se fueron. Y nosotros decíamos, ¿pero qué vamos a hacer? No hacen caso. ¿Cómo vamos a existir y vamos a trabajar en un país donde la gente que tiene que hacer lo que tiene que hacer no hace caso? No se trata de hacer caso, Eduardo, se trata de hacer lo que tiene que hacer. Hace unos días yo estaba en Senada y me decía un funcionario público, Gabriela, es que a ustedes se les olvida y a nosotros también. Eduardo, perdón, pero si a mí se me olvida pagar salarios o pagar los proveedores, se me cae el negocio. Pero como no pasa nada, entonces seguimos dándole vueltas al tema. Para mí la pregunta, ¿verdad?, tiene una sencilla respuesta y yo voy por esa línea. Claro. Don Olman, ¿cuál es su parecer al respecto? Sí, yo pienso de que
como lo dije en la intervención pasada, la solución tiene que partir de nosotros. El gran problema es que nosotros como productores siempre llegamos a papá gobierno a decirle, tengo este problema, ayúdeme a solucionarlo, pero ya ni siquiera sé por dónde empezar. Y ese es el gran problema, ¿ah? Nosotros como Copenasa sí hemos estado abocados en un proyecto de cambio de estructura para el sector y hemos visualizado a través de un estudio de factibilidad que permita permear todas las soluciones al problema partiendo de los agricultores y que cobije no a un sector de agricultores, sino al 100% de los agricultores, ¿verdad? Entonces, nosotros creemos en eso. Ponerse a discutir con los mandos medios, como dice Gabriela, es como echarle una serenata a una sorda. Eso es mentira, ¿verdad? Eso no se va a dar porque ellos están en eso y eso es lo que ellos creen y defienden a ultranza cualquier cosa de lo que ellos tienen. Tiene que partir de nosotros, ¿verdad? Yo pregunto algo, vamos a ver, entendemos que esa es la realidad, me cuesta creer, vamos a ver, digamos que hay una incapacidad por resolver, pero me cuesta creer que una persona, un funcionario que tenga 25, 30 años de estar sentado ahí, de hacer lo mismo, pueda partir uno de la ingenuidad para que no hagan ciertas cosas. Entonces yo siempre hago una pregunta como esta. ¿Será que hay intereses creados de estos mandos arraigados en esas instituciones para que nada pase? Para que yo meta un registro sanitario y me duren 6, 8 meses o un año en sacarlo. ¿Existe intereses creados para que yo no pueda resolver absolutamente nada a nivel de la banca, a nivel de otras instituciones? Porque a mí me cuesta mucho creer que esto obedece a simple incapacidad, incompetencia o hasta por vagos. Es que por más vago que sea uno, algo que se resuelve en 20 minutos, tal vez estoy siendo muy simplista, que dure uno 15 días, se resuelve en 8 meses. ¿Podría haber algo de eso? Bueno, yo pienso de que, como dije desde el principio, luchar contra eso es como luchar contra los comerciantes, ¿verdad? Que ese es el flagelo que tiene nuestro sector, ¿verdad? El sistema comercial de este país es el que tiene agotado el problema, el sector. Y ahí es donde nosotros como productores hemos enfocado las filas en este estudio de factibilidad que le estoy comentando para poder cómo asexar a empezar a defender a los agricultores. Y ahí le puedo contar y le explico un poquito más con un ejemplo lo que yo estoy pensando. Vea, yo soy productor de papas, pero donde arranco papal que dura más o menos el periodo vegetativo 6 meses, los otros 6 meses los cubro sembrando otros productos como coliflores y brócolis y eso, ¿verdad? Y le voy a hablar de coliflores, ¿verdad? Que es el ejemplo típico que tengo. En este caso, en el Senada, el precio moda estaba a 600 pesos, ¿verdad? Yo le vendo hortifruti, entonces por algún factor esa semana ellos me dijeron que iban a pedir mucho menos, lo que me pidieron fue poco. Yo con la cosecha en estos productos yo tengo que sacarla inmediatamente. ¿Por qué? Porque ya si no la pierdo, se pasa. Tuve que buscar a algunos comerciantes para que me ayudaran a sacarlo y no perderla, ¿va? Entonces, ¿qué pasó? Ya le dije que estaban a 600 pesos. El poquito que le vendía a los supermercados me lo pagaron a 430, es decir, un 30% menos del precio de moda. Y los comerciantes, uno me pagó a 300 pesos, el 50%, y el otro a 250 pesos, menos de la mitad. Entonces usted se puede dar cuenta que entre el precio del portón de la finca, vendiéndole al comerciante, al precio moda, hay todo un montón de dinero que se queda y que la riqueza del campo, lo que produce nuestra tierra, se está yendo para otras manos, no está yendo a las personas que están haciendo ese trabajo por el sistema deficiente de comercialización que tenemos. Entonces, por eso es que yo digo que el problema debe partir de nosotros, no debe partir de papá gobierno. A papá gobierno habrá que ayudar a arrimarlo en la medida en que nosotros estemos organizados para llevar adelante un trabajo de esta naturaleza.
Entonces, ya le digo, el gran problema que uno ve como agricultores, yo nada más pregunto, ¿qué pasaría si nosotros arrimamos del precio de portón que a mí me pagaron a 300 pesos a los 600 pesos de moda del Senado? Ahí estaríamos reactivando nuestros sectores sin siquiera hacer inversiones en muchas cosas, porque el agricultor ya y trabaja de sol a sol y haría lo propio para hacer esto. Y lo único que nosotros pediríamos al Estado es crear la infraestructura necesaria para que el agricultor pueda defenderse solo. Es decir, no necesitamos aquí casi ni muchas cosas si el agricultor se organiza y se integra en un solo proyecto que permita transformar y no irse a meter a pelear con los comerciantes, no, sino que el sistema nuestro que nosotros tenemos a través de subastas lo que va a hacer es crear un régimen equitativo de relaciones entre productores, comercializadores, también empresarios de todo tipo, supermercados, agroindustria, el mismo PAE y todo el mundo. Pero ya vamos paso a paso y vamos poco a poco empujando el proyecto. Dichosamente el proyecto ya lo tenemos, que es lo que nos da a nosotros el respaldo técnico para poder estar yo aquí delante de ustedes hablando en esa forma. Nosotros nos hemos abocado a buscar esa solución partiendo no del Estado, sino partiendo de nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, le entiendo, Norman, que ustedes lo que tienen es una iniciativa, que es este proyecto, para comercializar las hortalizas a través de una subasta. En manos de los agricultores, la subasta. Excelente. Ahora, yo quiero hacer o extender esta pregunta. Vamos a ver, para nadie es un secreto que producir en Costa Rica es sumamente costoso, extremadamente costoso. Entonces, cuando uno va a la cadena de valor del producto que uno tiene, estoy seguro que ustedes pasan 1000 penurias para poder tener una cosecha y poderla colocar en el mercado. Pero entonces, ¿qué dicen del otro lado? Los comercializadores de estos productos, ya sea cadenas de gran superficie, como supermercados o otros lugares donde se comercializan las hortalizas, etcétera, dicen, bueno, pero es que el transporte está carísimo. Entonces, cuando uno va a revisar la causa del transporte, se da cuenta que el 40% del precio del combustible es un impuesto. Es que la energía es carísima. Entonces, cuando usted va a revisar la estructura de energía, ya se da cuenta que el ICE no cumple con las normativas NIF, entonces el precio que tiene afecta al productor o al comercializador. Entonces usted se va y dice, pero es que yo tengo que tener en mis supermercados o en cualquier cadena que tenga la comercialización de este producto, empleados, y los empleados cuestan en la caja del Seguro Social globalmente un 40% de cargas sociales. Entonces uno no se acaba y todos tienen un común denominador que para mí son los impuestos. Entonces, ¿qué pasa? Si nos vemos de una u otra forma, que me parece extraordinariamente buena la iniciativa de asociarse y conformar este sistema de mercado para poder defender no solo un precio, el costo real de producir estos bienes que son básicos para la economía, no puedo dejar de lado que todo tiene un común denominador y es la mano del Estado encareciendo toda la cadena de valor, porque vea lo que va a pasar. Si bien es cierto, ustedes tienen que defender ese valor, toda esta secuencia de pasos va a hacer que al final el consumidor vaya a tener que pagar mayores precios. Entonces, yo puedo entender y me parece extraordinario que a nivel de conjunto de agricultores tengan un pulso y defiendan sus derechos, porque son sus derechos a poder tener un pago justo por el valor de sus productos, pero no podemos dejar de lado toda la intervencionismo estatal que está metiendo mano para que al final sea el consumidor que pague los platos rotos. Entonces, sí considero, o no sé si Gabriela quiere decirnos cómo acomodamos todo este tema, ¿verdad? Porque ya de por sí la comida en Costa Rica es excesivamente cara. Entonces, ¿por dónde vamos? Eduardo, vea, yo abogo por un tema. Devolviéndome la pregunta anterior, efectivamente hay muchos intereses en todas las líneas. Lo que dijo don Olman,
SENADA está tomado por intereses de unos pocos y no son los intereses del sector productivo, ¿verdad? Esa nada más la dejo ahí. Yo tengo, Eduardo, una teoría. Si el consumidor quiere no tener más impuestos, ¿verdad? Que es una cosa de la que nosotros nos quejamos, ¿por qué no consumimos más producto nacional? Si usted incentiva el consumo de producto nacional versus el producto importado, los agricultores tienen que pagar la caja, el INS, Recope, FODESAF, impuestos municipales, el tema de SETENA, Senara, un montón de cosas, lo que usted está diciendo. Entonces, esa distribución de cargas queda entre los ciudadanos o los consumidores y nosotros como productores. Pero cuando yo impulso, ¿verdad? O le doy prioridad a la importación de productos, ¿a dónde queda el pago de toda ese abanico? En otro país, no en el de Costa Rica. Entonces yo le digo, ciudadano, ¿usted quiere pagar menos impuestos? Compre producto nacional, lo que le decía ahora. Cuando yo compro producto nacional, hablemos de un lugar a donde yo vivo, Tierra Blanca. Cuando los precios están, como dicen los agricultores, bonitos, ¿qué pasa en aquel momento cuando usted iba a misa un domingo después de misa? La gente salía con sus familias, pasaba a la pulpería, pasaba a la carnicería, pasaba al bazar, pasaba a la panadería, el señor de los tiempos de la esquina le compraba un pedacito de lotería. Pero cuando los precios bajan, entonces baja la distribución de la riqueza, baja el poder adquisitivo. Entonces yo abogo, Eduardo, más bien porque se prive el consumo de producto nacional y dejemos en el país más riqueza. Y lo que usted dice es cierto, tiene que intervenir o interviene el Estado. Y yo abogo, por ejemplo, por un régimen especial de cobro de cargas sociales de la caja para los agricultores. Abogo por un régimen especial para el pago del INS. El Estado prefiere tener en informalidad a muchos productores que crear regímenes especiales. ¿Por qué? Me devuelvo al principio, por un desconocimiento. Entonces, claro, podríamos cambiar y mover el chip, pero en este momento decimos, no, que se importemos. Yo estoy a favor y hay que importar los productos, no todo lo producimos. Pero yo creo que la mirada hacia adentro, Eduardo, tiene la respuesta a muchas de estas preguntas. Estoy de acuerdo completamente con usted, Gabriela. Me preocupan dos cosas. Vamos a ver, no puedo dejar de pensar que yo personalmente no soy muy fanático de estar creando regímenes especiales, porque eso es lo que tiene este país lleno de leyes, que al final se generan leyes para combatir otras leyes, y entonces yo soy productor de otra cosa, me meto en el régimen de producción de agrícola y termino vendiendo otro producto subsidiado, igual que pasa con los pescadores y el consumo de combustible subsidiado para actividad narco, que esta gente se está muriendo de hambre, y entonces entre pescar y tener subsidiado el combustible para otras actividades ilícitas, empiezan a pasar estas cosas, son otras distorsiones. Yo sí considero, y siguiendo su línea, a nivel global, porque recuerde que ustedes están en una cadena de valor. Entonces, la cadena de valor del cultivo, o en este caso agrícola, depende de combustibles, depende de las cargas sociales, depende de una serie de factores, de los insumos que ustedes usan para embalar los productos, etcétera. Y toda esa cadena de valor está afectada por sobreprecios, que es donde entran las distorsiones. Yo sí considero que en base a lo que usted está diciendo, Gabriela, es importantísimo lo primero que se tiene que hacer, que es como lo que usted está diciendo, es generar una conciencia colectiva de que el costarricense identifique el producto nacional y lo compre. El problema que yo veo, que tal vez ustedes tienen una mejor visión que yo, que estoy ajeno al sector, es cómo haces para que el frijol en Costa Rica se pueda producir más barato que importarlo de lugares donde ya de por sí es baratísimo producirlo porque no tienen todas estas distorsiones en las cadenas de valor en la producción. ¿Cómo hacemos para que, aparte de afectar la conciencia del colectivo ciudadano,
de que compre lo hecho en Costa Rica, que yo creo que hoy está despertando el costarricense con esto. Conozco gente y gente de altos recursos que no tienen los problemas que tenemos la mayoría de los costarricenses de que no me puedo dar este lujo, que tienen la conciencia de comprarle a pequeños productores y tienen la conciencia de comprar cosas artesanales entonces ya eso está calando. Pero yo creo que sí, a nivel estructural se necesita algo más fuerte que la conciencia de volver a comprar lo costarricense. ¿Hay algún proyecto que se esté impulsando, Gabriela, para poder lograr aterrizar el hecho de que la producción en Costa Rica, no subsidiada, orgánicamente pueda salir más barato que tener que importarlo? Vamos a ver, en este momento no existe un proyecto como tal, pero sí existen diferentes iniciativas. Eduardo, lo que usted dice es muy interesante. Nosotros importamos productos que en otras latitudes su costo de producción es más bajo y usted ve la diferencia como consumidor. No. Ahí está el detalle. Porque son productos protegidos. Entonces se vuelve un sistema perverso donde ni siquiera se le traslada ese ahorro al consumidor. Adelante. Entonces, en esa línea, yo estoy de acuerdo con usted que debería de existir a nivel estructural, ¿verdad? Un soporte más allá de decirle a la gente, consuma nacional, porque esto hace una distribución de riqueza y todos nos beneficiamos. Pero realmente lo que yo creo es que existen distintas iniciativas, ¿verdad? Que yo creo que se pueden empujar como lo tiene Don Olman, con sistemas de comercialización. Y sí hay que pensar, Eduardo, en cómo bajar, administrar, gestionar, no sé, póngale el nombre que usted quiera, a todo este proceso de la cadena y la agrocadena que es realmente caro, pero uno se cuestiona y uno dice, ¿cómo hacemos? Usted me dice el tema de las importaciones y yo estoy clara, pero digamos, uno piensa en el tema, la competencia con Estados Unidos. Hace no sé cuántos años Estados Unidos invirtió 20 billones de dólares en subsidios. O sea, ¿cómo compite? Eso es, como dice el dicho, burro amarrado contra tigre suelto. Entonces, esas disparidades tenemos que trabajarlas y tenemos que revisarlas porque definitivamente no lo logramos. O de otros países, Eduardo, nosotros estamos importando pobreza. De otros países viene producto más barato, pero allá no se pagan impuestos, no se pagan cargas sociales. Entonces, entiendo su punto y sé que tenemos que llegar ahí. Y a nivel estructural sí deberíamos de trabajar todos como sector y con los entes en cómo creo esa estructura que pueda soportar, ¿verdad? Esa transformación de cargas que hacen realmente que producir sea caro, porque producir es caro. Y aquí tenemos a Don Olman que tiene tantos años en el sistema. Claro, le iba a preguntar a Don Olman. Don Olman, aparte de la iniciativa que ustedes tienen, que me parece fenomenal, agremiarse en algo propositivo en pro de defender el consumo nacional o la producción nacional para consumo, yo imagino que ustedes necesitan una serie de materias primas importadas, el plástico para las bolsas o para las ligas, el hule para las ligas, no sé. Hay miles, los agroquímicos, etcétera, etcétera, etcétera. Don Olman, llevando esto a la práctica y entendiendo que no solo es defender los intereses del agricultor, de la parte de la comercialización que quiera aprovecharse de un precio, bueno, ¿qué iniciativas pueden tomar ustedes o consideran ustedes para más bien ahora así disminuir todavía más los costos de producción? ¿O qué necesidades tienen ustedes para poder disminuir esto? Porque yo me imagino que hay mucho que se puede hacer ahí. Hay barreras arancelarias a productos que se están importando, agroquímicos, etcétera, que también les afecta en el proceso. ¿Están haciendo algo con respecto a eso? Sí, ese es otro punto al cual hay que ponerle mucho cuidado. Pero escuchándolos a ustedes hablar,
Ya, muy bien, se habla de las importaciones y se habla de todo eso. El gran paquete de recursos que se quedan en manos de los comerciantes, de eso nadie habla nada. De eso no se dice nada. Y eso lo está pagando el consumidor y en detrimento del agricultor. Entonces, ese gran pastel que hay, como yo le explicaba, del portón de la finca, 300 a 600 en el Senado, hay un 100% que se puede, por el cual el agricultor puede reactivar su actividad. Ahora, todo mundo dice aquí que los productos, que hay superproducción de algo, y no, aquí no hay superproducción de nada. Aquí lo que hay es mala distribución. Ya es muy sencillo. Si usted aquí produce en Cartago las papas y usted se va a la feria y vea el precio que le cobran al consumidor, y si usted se va ¿por qué? Porque van a comprar los que van ahí, que no son agricultores, sino comerciantes, van a comprar a los mercados y ya ahí lleva todo el valor agregado del proceso de intermediación que tiene. Entonces, tiene que haber en el ámbito nuestro, en el ámbito del agricultor, un proyecto que permita eh, ver cómo se hace pues para que el agricultor de la riqueza que le da la tierra pueda tener un poco más de recursos que le permitan empezar a atender las cosas como son. Se les repito, en el ejemplo que yo le dije, hay 300 pesos en unidad de coliflor, y esa riqueza se está quedando en otras manos, no en manos del agricultor, y el agricultor pagando precios carísimos. Entonces, antes de, yo sé que hay que hablar de las importaciones, hay que hablar de todo esto, ¿eh? Pero si nosotros como agricultores no estamos organizados, ya hay mentiras que podemos salir y no podemos organizarnos porque tenemos un sistema perverso de comercialización al cual yo no me quiero enfrentar. Nosotros lo que queremos es crear un sistema de comercialización transparente en donde pueda participar, como le dije, en un régimen equitativo, relaciones entre el agricultor, el comerciante, inclusive el industrial y los supermercados y el mismo PAE y otras dependencias que puedan servir ahí para articular un proyecto que pueda llevar a eso. Pero yo le pongo a usted la pregunta en este lado. Si es cierto que el Estado tiene todas esas cargas impositivas sobre la producción, con los precios que recibe el agricultor, ¿cómo va a hacerle frente el agricultor a eso? Y ahí es el exterminio que va. Y es muy sencillo. Usted va, montes en un taxi aquí en Cartago y pregúntele al taxista por qué está taxiando y usted le va a decir, ya, yo tuve que vender la finca porque la verdad que eso no da nada. ¿Por qué? Porque lo sacó el sistema. Lo sacó el sistema y la concentración de la riqueza es la que se está viendo. Entonces, yo sé que hay que luchar también contra las importaciones, pero el enemigo está en nuestras propias cobijas, está en medio de nosotros. Para empezar a solucionar el problema tenemos que empezar nosotros para poder entrarle después a la otra parte. Pero si nosotros estamos en desventaja con un sistema perverso como realización, nada de lo que tenemos puede ayudarnos a salir. Ahora, yo le hago una consulta. Quería decir algo, ¿verdad, Gabriela? Tal vez para después hacer una intervención. Sí. En esa línea, Eduardo, yo coincido con don Olman en que los sistemas de comercialización de este país desfavorecen totalmente al sistema productivo. Hace unos días salió un estudio por parte del MEI y la diferencia de precios de la finca al anaquel tiene 151% en papa y en cebolla en promedio. 151%. Y ahí, ¿verdad? Hablando más bien de lo caro que es producir y todo lo demás, coincido con don Olman en que revisemos esos márgenes de intermediación y a donde le metemos la mano, porque usted, Eduardo, y los consumidores, todos nosotros, estamos pagando 151% más por un kilo de papas y cebollas.
Y devolviéndome al tema, existen proyectos que yo creo que hay que, Agricultura Agroinnova 4.0, ambientes protegidos, cultivos, ¿verdad? Para fortalecer y disminuir el tema de costos en la producción, pero es que hay que impulsarlo más, ¿verdad? Fertirriego, hay una cantidad de, pero es que hay que impulsarlo más para que nosotros podamos ver un impacto real en esa disminución de costos que tanto, ¿verdad? Necesitamos a la hora de producir. Claro. Ahora, vamos a ver, voy a hacer un par de preguntas, pero primero quisiera, como para ir cerrando este tema, o para terminarlo de cerrar, en esta iniciativa, don Norman, de hacer esta subasta, el objetivo sería, no sé, pregunto, abrir los propios puntos de venta de un conglomerado de agricultores que dicen, vamos a abrir una cadena de, no sé, de puestos de venta de hortalizas, o más bien es un centro donde se subasta a precio de común acuerdo, obviamente es una subasta, para venderle a las grandes cadenas que hoy están comercializando con estos sobreprecios excesivos. Para entenderlo, ¿cómo es que lo están conceptualizando? Bueno, en principio nosotros estamos partiendo de que Cartago produce casi el 80% de las hortalizas del país, ¿verdad? Entonces el proyecto piloto aquí es el que estamos impulsando ahorita, pero la idea es llevar un proyecto a nivel nacional, por eso hablamos de cambio de estructura. ¿Para qué? Para que los productos que se vendan a través de la subasta puedan llegar también a otras subastas que habrán en Guanacaste, en San Carlos, en la zona sur, en Limón, de manera que la triangulación de productos que podamos tener nosotros a través de llevar un proyecto de esta naturaleza pueda traer la riqueza que necesita el agricultor. Entonces, por eso es que nosotros decimos, aquí no hay superproducción, aquí lo que hay es mala distribución. A partir de ahí, entonces, lo que estamos hablando como proyecto de cambio de estructura es la creación de esos centros para que el agricultor pueda defenderse solo. Mire, aquí nadie va a salvar a ningún agricultor, eso es mentiras. El agricultor se salva solo. Lo único que hay que hacer es ponerle los medios necesarios para que él pueda defenderse solo. ¿Y cómo se hace eso? A través del sistema de subastas que lleva él, y democráticamente y limpiamente cualquiera de la agrocadena puede participar sin detrimento de que inclusive los mismos comerciantes, pero van a estar ya regulados por un sistema de comercialización y no estamos descubriendo nada. Miren, nosotros buscamos asesoría internacional y la tuvimos en la Universidad de Cartagena principalmente y otras organizaciones y universidades, pero Cartagena nos dio a nosotros la pauta. ¿Y sabe qué nos dijeron cuando le explicamos el problema? Dice, hace 50 años era el mismo problema aquí. Nosotros implantamos el sistema de subastas y hoy en día es el sistema que permite que los agricultores no se arruinen. Dice, entonces no es nada que estamos descubriendo, sino simplemente lo que queremos es implantarlo para ver si nosotros podemos llegar a modernizar en un sistema, pero no queremos meternos a pelear con los comerciantes, no, es un sistema nuevo de comercialización a través de una subasta donde el agricultor pueda inclusive hacer la transformación, porque hay que entender una cosa es valor agregado y otra cosa es agroindustria. El agregado es para producto fresco y la industria es el que usa la maquinaria para transformar los productos, ¿verdad? En el caso de lo que estamos hablando aquí es de valor agregado. Entonces, ese valor agregado, ya por las cadenas de comercialización lo tienen aquí. Entonces, el agricultor cosecha en su finca, lo lleva a su centrito de acopio, lo transforma y lo manda al Senado. Eso es lo que yo hago cuando le entrego a esa cadena de comercialización las coliflores que le estoy hablando. Y no son cosas del otro mundo ni cosas exageradamente, son cosas al alcance de los agricultores que podemos implementar rápidamente pues para poder empezar a cambiar toda esta maraña de injusticias que se conocen, porque les repito, este es un sistema de comercialización perverso que desgraciadamente nosotros como agricultores hemos caído en no poder ponernos a analizar, todo porque está muy escondido. El problema no es producir en Costa Rica,
El problema, no, le repito, no es producir. El agricultor de aquí es un agricultor receptivo, es un agricultor capaz que ha aguantado todo esto desde los tratados de libre comercio, que fue la estocada más grande que tuvo que tiene el país, porque no porque nos opusiéramos a las tendencias que vienen, sino porque los sectores no se prepararon en el gobierno de Oscar Arias, precisamente, pues, ¿para qué? Para no entrar en ruina para estos agricultores. Entonces hay mucha tela que cortar ahí en ese sentido, y nosotros sí lo que tenemos ya es el estudio de factibilidad listo para poderlo implementar, y en ese camino vamos, viendo a ver cómo hacemos para impulsar ese proyecto que permita no solo a un grupito de agricultores llegar, sino que llegue al 100% de los agricultores y pueda haber un proyecto de cambio de estructura que nos permita modernizar el aparato de comercialización de nuestras hortalizas, ¿no? Inevitablemente, esto que menciona usted del TLC, voy a llevarlo voy a ahondarlo un poquito más. Inevitablemente yo debo decir y confesar que yo soy una persona pro mercado. Yo creo que los mercados tienden a ser perfectos porque los mercados simple y llanamente ponen de acuerdo al consumidor y al productor, o al comprador y al vendedor, como quiera verse. Y por tanto, se van a poner de acuerdo en un precio en un mercado para que las cosas se den. En la teoría funciona bien, y los mercados que son libres generalmente tienden a eliminar esas distorsiones de las cuales estamos hablando. Entonces, cuando uno abre un TLC y pues tiene acceso a más productos, pues inevitablemente hay ciertas desventajas que puede tener la producción nacional en frente de producciones que se están trayendo importadas por un tema de estructura de precios. Ahora, yo me pregunto lo siguiente: se abre el TLC, usted lo menciona, el productor no se prepara, pero yo digo, entonces, ¿qué papel juega, por ejemplo, el Ministerio de Agricultura y Ganadería? ¿Qué papel juega el CNP? ¿Qué papel juega un programa como el PAI, que es el programa de abastecimiento interinstitucional, para la gente que lo sepa cómo es? En todo esto, porque inevitablemente son carteras de ministerios que han crecido, instituciones que se han inventado y programas que tienen contenido económico para algo que no está resultando en absolutamente nada más que agrandar el dolor de cabeza, y ahora más bien, como usted bien lo menciona, poner sobre el espectro una distribución inequitativa de la riqueza, donde ahora ustedes ganan menos y las cadenas de comercialización están ganando más. Entonces mi pregunta es, una vez más, ahí está la mano del Estado. Yo inevitablemente traigo al Estado en todo esto porque para mí inevitablemente es el gran culpable de todo lo que está pasando. Entonces, yo entiendo que Don Norman dice, yo no voy a tenerme a que otra persona me resuelva el problema. Yo voy a hacer una iniciativa que me parece extraordinaria con un conjunto de personas que involucran el gremio, y agremiarnos para hacer esto. Pero mi pregunta es, desde el Estado más bien no les están poniendo los tropiezos y más bien no les complican las cosas, porque ahorita ustedes se agremian en esto y van a salir con alguna cosa ahí rara de que ahora hay que regularles el precio a ustedes porque si no van a convertirse en una especie de estructura de mercado tipo monopolio, donde el 80% de la producción hortícola nacional se comercializa a través de una subasta. Hay que ir a regular eso. Y ahí empieza a ganar otra serie de personas dinero. Mi pregunta es, ¿cuál va a ser el rol del Estado en estas iniciativas? No sé si Gabriela quiere comentarnos algo de eso. Eduardo, yo soy de formación de Relaciones Internacionales y Comercio Internacional, y yo lo entiendo a usted perfectamente cuando dice que el Estado, perdón, que el mercado por sí mismo, ¿verdad? Se regula. Lo que pasa es que en nuestro país este principio no funciona tanto porque hay muchas distorsiones, ¿verdad? Entonces, lo que yo le hablaba ahora, nosotros no estamos en contra de los tratados de libre comercio, porque estamos abiertos al sistema multilateral de comercio. El detalle es cómo nosotros metemos al país en una oleada de libre comercio y las instituciones que usted bien dice no preparan a los sectores productivos contra lo que viene.
sabiendo que estamos compitiendo con gigantes que lo hacen muy bien o muy mal, no me toca a mí decirlo, pero tenemos que competir. La problemática ahí, don Eduardo, es que yo lo que pienso es que no existe una estrategia nacional de fortalecimiento del sector productivo ante los agentes internacionales. Entonces, hemos dejado que cada quien se la juegue como pueda, y arroz que vea a ver qué hace, y carne que vea a ver qué hace, y porcinos. Entonces, ¿qué pasa si nos sentamos todos en la mesa, decimos qué es lo que nos duele, que a todos nos va a doler lo parecido, y entonces se crea una estrategia nacional de fortalecimiento? Pero eso no pasó y no va a pasar. Yo creo que, como lo dice don Olman, lo que nos toca es al sector productivo nacional unirnos y entonces empezar a trabajar en esa estrategia. Porque COMEX fue muy lindo y le abrimos los brazos a todo el mundo y que vengan y claro, COMEX cumplió con su papel de abrir el comercio y hagamos tratados de libre comercio con Raimundo y todo el mundo. Y dígame dónde quedó el MEC ahí con la parte de defensa comercial. Tan débil. Hay un proyecto con base en eso, porque yo estuve viendo uno hace uno del 2017, creo que era, a través Sí. de uno de los peores gobiernos que yo puedo pensar en mi vida, que es el de Luis Guillermo Solís Rivera. Y ¿qué ha pasado con eso? Muy triste, Eduardo, no encuentro otra palabra, ¿verdad? Lo convocó, ese proyecto siguió ahí. Se hizo un texto sustitutivo para ese proyecto en el 2020. Se presentó ese proyecto sustitutivo, lo convocó el Ejecutivo este año y no tuvo la aprobación para la continuidad y se venció el plazo cuatrienal. Entonces, de ahí se echó a la basura un trabajo que tiene años, que si usted me pregunta a mí, esto no viene a decir nada nuevo, pero viene a decir cómo lo ejecutamos y cómo lo ponemos a trabajar y cómo los jueces van a tener la capacidad de tomar acciones ante el tema de la defensa comercial. Yo estuve detrás del tema porque, Eduardo, esas son las herramientas que el sector productivo nacional necesita para poder trabajar ante las aperturas comerciales, como lo dice don Olman, que han golpeado fuerte porque no existió una estrategia país de cómo abordarlo. Lamentablemente, Restauración Nacional, los diputados independientes y la Unidad Social Cristiana votaron en contra de ampliar el plazo del proyecto. Este proyecto, lo que yo le digo, es una herramienta, porque nuestra defensa comercial es pobre y escasa, por no decir nula. Tenemos un MEIC con un departamento que tiene, no sé si son 4 personas, y ellos alegan que no tienen recursos. Bueno, con este proyecto de ley lo que se buscaba es darle herramientas al MEIC, hacer un trabajo interinstitucional más fuerte, crear delitos con respecto al tema de elusión, digamos, de tema de defensa comercial, poder solicitar información. Y bueno, ahora ¿qué toca, Eduardo? Volver a hacer un texto y para la próxima asamblea, entonces, quedarnos al amparo y a la buena fe de los diputados para que vuelvan a ver, ¿verdad? Si entra. ¿Cómo es posible que yo llamo a un diputado y le explico sobre el proyecto de ley, la importancia para el sector y me dice, déjeme pensarlo? Y hace unos ¿Quién es el meses... diputado? Aquí las cosas las podemos decir abiertamente, no se preocupe, porque Es de la lo Unidad dijo. Social Cristiana. ¿Quién fue? Perdón. Pedro Muñoz. Pedro Muñoz. Y a mí me dolió porque yo dije, mira, qué duro, Eduardo. Hoy justamente me llamó un amigo y me dice, ¿qué, Gaby? ¿Cómo estás? Y le digo yo, aquí luchando contra el sistema. Qué duro, Alejandro. No es luchar con Eduardo, ya le cambié el nombre. No es luchar con el sistema, sino es contra el sistema. Y yo quiero hacerles una consulta, porque ya siempre el tiempo nos juega en contra. Vamos a ver, don Olman,
entendiendo todo lo que están presentando, este proyecto, digámoslo, se desecha, no prospera. Entre las cosas que ustedes necesitan de las políticas públicas, vamos a ver, la posición de ustedes es, por ejemplo, o sería que se vuelvan a instaurar barreras arancelarias o no arancelarias para empezar a bloquear este influjo de productos que pueden estar viniendo de afuera y que les puede estar haciendo una competencia, si quiere llamarse desleal, muchas veces obedece a estructuras de producción mucho más eficientes por temas tecnológicos, por estructuras tributarias y por climas, etcétera. Pero ustedes estarían de acuerdo que, no voy a decir algún loco, que alguna persona llegue a proponer ideas para proteger el mercado nacional a través de medidas arancelarias o no arancelarias. Digamos, ¿cuál es la posición de los agricultores con respecto a eso? Primero, déjeme referirme un poquito al punto que estaba en discusión. Vea, hace, ¿qué? 20 años, cuando yo tenía la presidencia de la Corporación Hortícola Nacional, se empezó a gestar todas estas cosas, ¿no? Y dolorosamente, habían intereses tan grandes de los mismos políticos que querían ser los dueños de traer ser los importadores de todos estos productos que vienen para el mercado nacional, sin pensar en el perjuicio enorme que le iban a causar al agricultor. Y eso lo viví yo en carne propia. Inclusive con la gente del Banco Central, reuniones también con ellos, hubo posiciones en donde a mí me criticaron como agricultor y como presidente de la Corporación Hortícola, que era yo el que estaba poniendo los obstáculos para la apertura comercial, cuando nosotros lo que decíamos es preparemos los sectores, preparemos y entonces podemos hablar, pero no crear una cultura de desgaste en ese sentido, ¿eh? Ahora, veo que así como están planteando las cosas en este momento, como estamos hablando, hay dos problemas de fondo. Un problema de organización de los agricultores en la fase de producción hasta los mercados y otro la defensa que hay que hacer contra lo que usted llama el aparato estatal tan nefasto que tenemos, ¿eh? Y aquí hablo de todos los partidos políticos que han estado en el gobierno, porque todos se oponen. En esa oportunidad eran, que le digo yo, eran gente de los partidos tradicionales, cuando existían los dos partidos aquellos famosos, ¿verdad? Entonces, estamos visualizando ya dos problemas, ¿verdad? Uno, cómo organizarnos nosotros de frente al nefasto problema que tenemos con el sistema de comercialización perverso que tenemos. Eso es lo que no nos deja pasar a nosotros. Si nosotros logramos implantar un sistema que permita eso y que posteriormente haya una triangulación de productos de zonas a zonas, entonces nosotros vamos a encontrar una solución más grande para el agricultor. Y lo otro es todo esto que usted muy bien enfoca. Ya sí, son los políticos de tradición y como dice Gabriela, los mandos medios, los que obstaculizan toda la problemática que existe y las barreras que ponen, ¿verdad? Simplemente o se van o se recuerdan una oportunidad también en otra reunión con uno de los presidentes que llegó a una reunión de agricultores. Éramos muchos cuando yo estaba en la Corporación Hortícola Nacional. Ya llegó, encendió todo y salió simplemente y se fue y nos dejó con el problema, y en la puerta ya tuvimos que pararnos nosotros como dirigentes y devolverlo, ¿eh? Y enfrentarlo como había que hacer, como agricultores y con la verdad. Y al final tuvo que esperarse hasta que terminó la reunión, porque los agricultores ya estaban a punto de explotar con él, ¿verdad? Entonces, todas estas experiencias
son las que a nosotros nos han dado paso para decir que mientras nosotros no nos organicemos internamente, nosotros no tengamos nuestro propio sistema de comercialización, nosotros no abordemos los problemas desde la raíz, para nosotros estamos perdidos. ¿Por qué? Porque podemos hablar de las barreras arancelarias y sí, todo eso. El agricultor sigue sumido en su pobreza, sigue sumido con la carga, con los precios que recibe en este momento, producto del mercado deficiente que tenemos, sumido en la pobreza, subsistiendo, porque tal vez es lo que hacen, lo que ha estado haciendo el productor nacional. Y en estos momentos, hoy, me acaban de pasar un mensaje que ya el quintal de abono vale 35,000 pesos, ¿verdad? Y a 35,000 pesos, yo creo que aquí va a haber una ralea de pequeños agricultores que me duelen en el alma, que van a tener que dejar de producir porque es imposible llegar y comprar productos de ese precio para llegar a veces a venderle 50% de la moda del Senado o menos. Claro. Entonces, veo que hay dos problemas. Un problema enfrentarse al gobierno y otro problema es organizar a los agricultores, que ese es el camino. Pero el primero es organizar a los agricultores para después hacerle frente a todo lo demás, ¿verdad? Claro. Eduardo, perdón, la respuesta a su pregunta es no. Nosotros no, los agricultores lo que necesitan no es llegar y aplicar medidas arancelarias y no arancelarias, porque eso se nos devuelve después en consecuencias más graves, nos cierran mercados, nos vamos a litigios internacionales costosos. ¿Qué es lo que necesita el productor? Por ejemplo, ¿por qué usted el contingente de productos no se lo da a los productores? Entonces le cambia y que no sea, como dice don Goldman, el comercializador el que tenga el contingente, sino los productores. ¿Por qué usted no aplica entonces los reglamentos para el control fitosanitario y usted dice, ¿de dónde viene ese producto? ¿Cumple con calidad? ¿Cumple con inocuidad? Aunque yo tenga un certificado de origen, nuestras autoridades fitosanitarias, sanitarias y de calidad podrían hacer inspecciones en sitio. Entonces, aquí el punto no es cerrar los mercados porque seríamos irresponsables e ignorantes de la realidad nacional. Aquí el punto es que se aplique la legislación, los reglamentos, las normativas, para que realmente entonces tengamos una igualdad de trato ante la mercadería que entra a nivel internacional y en la nacional. ¿Qué es lo que pasa en este momento? Usted manda al CNP y al FITO a hacer inspección y el CNP dice, no me toca a mí, le toca al MEIC. El MEIC dice, no tengo gente. El fitosanitario dice, no me... Entonces, ¿a quién le toca? Sí. Pero eso es lo que hay que hacer, Alejandro. Pero, ay, qué necia, perdón, Eduardo. Lo que hay que hacer es darle las herramientas al productor y ya existen. No hay que crear nada nuevo para que esa competencia que tenemos sea realmente una competencia de tú a tú. Yo abogo no por cerrar mercados, sino más bien por hacer más eficiente lo que tenemos y aperturar mercados. Si nos van a llegar productos, vamos, vea lo que nos pasa con el mercado de Panamá, un mercado natural nuestro y está cerrado, Eduardo, está cerrado. Sí, y no puedo dejar de pensar en el aguacate, sinceramente se lo digo, o sea, cerraron el aguacate con medidas fitosanitarias, creo que fueron la excusa perfecta, ese problema lo vamos, ese juicio lo vamos a perder, vamos a terminar pagando millones de dólares por eso, hemos comido aguacate, pues no de la mejor calidad los últimos años, y cómo es posible que el kilo de aguacate cueste lo mismo que un kilo de pollo. Por lo menos cuando llegó a valer 6,000 pesos el kilo. O sea, por el amor de Dios. Entonces no es que nos protegemos, es que dañamos toda y distorsionamos toda. Yo estoy de acuerdo, o sea, y realmente quería hacerles esa pregunta porque muchas veces dicen, no, protéjanos. Y volvemos a meter al papá de Estado en un rol para seguirnos dañando la existencia. Yo realmente me enriquezco muchísimo y sé que la gente que escucha estos programas realmente se enriquece muchísimo con lo que ustedes, que son los que están en el campo de batalla, en el día a día, librando batallas contra un ente
contra el consumidor, contra contra un almacén, lo que sea, pues libran una batalla y a veces por centavos sobre cada colonia. Entonces es muy complejo. Realmente creo que todos los costarricenses somos conscientes de las batallas que libran los agricultores. Y realmente yo quisiera hacer este cierre preguntándoles algo muy concreto y muy específico, basándonos en todo lo que hemos hablado. ¿Qué necesitarían ustedes? Y me contesta uno y después me contesta el otro. De un candidato consciente que con su equipo de trabajo llega a hacer algo en pro del agro costarricense. ¿Qué necesita? Tal vez don Norman me responde primero y después Gabriel. Bueno, yo diría que necesitaríamos de un candidato que nos dé el apoyo para llevar adelante la organización, que necesitamos implantar el sistema de subastas para poder transformar el sistema de comercialización de este país, que nosotros no queremos darle el pescado a nadie, lo que queremos es enseñarlo a pescar. Entonces, que lo que hay que hacer aquí es crear la infraestructura necesaria para que el agricultor pueda defenderse solo. Eso en primer lugar, ¿verdad? Y luego, con lo del Estado, pues sí hay que buscar, como dice Gabriela, la transparencia. La transparencia y que los mandos medios, más bien que el Estado ponga los elementos nuevos que permitan hacer la transformación para que todas estas cosas que hemos hablado a nivel de Estado, pues puedan cambiar, porque mentiras que podemos seguirnos enfrentando a los tratados de libre comercio. Ya eso es una ley que está ahí, que lo que necesitamos es cómo modernizarnos. ¿Cómo podemos modernizarnos? Pero no podemos seguir en las condiciones precarias que está el agricultor subsistiendo para poder que la riqueza que produce nuestra tierra quede en manos de otros, ¿verdad? Y eso es precisamente ahí donde está el quid del asunto, y ahí es donde debemos enfrentar las cosas, ¿verdad? Más bien yo pienso que tal vez pedirle a Gabriela que podamos organizar un paquete que permita transformar esto, porque mentiras que los políticos van a hacer algo en esto. Si el gobierno no tiene una visión clara de la problemática. El problema sigue siendo visión. Nadie ve de las cejas para arriba. Y entonces, sí, serían planes específicos. Primero, organizar a los agricultores con todo lo que hemos hablado y que el estudio de factibilidad está al servicio de todos los agricultores y no podemos discriminar a nadie. Y por otro lado, pues para una vez organizados ahí, empezar a hacer el frente a todo esto con nuestra propia producción y nuestro propio esfuerzo, ¿ah? Porque ahí es donde radica la verdadera riqueza. Mientras no tengamos la base organizada, todo lo que pretendamos hacer de ahí para adelante ya pues nace con pies de barro y ya sabemos lo que va a pasar, ¿verdad? Pero si estamos unidos, si estamos bien agremiados y tenemos un proyecto que permita esa transformación, vamos a llevar adelante todo esto. Y le repito, ya nosotros tenemos el estudio, tenemos eso, lo que hay que hacer es implementar esto para tratar de llevar esto adelante. Ok, excelente. Gabriel. Eduardo, vea, lo primero que yo le digo a los políticos es que los agricultores dejen de tener la visión de que son personas pies descalzos. No. Los agricultores son empresarios. Lo primero que tiene que hacer un político es vernos de una forma diferente. Lo segundo es que no queremos que nos regalen nada, solo que nos dejen trabajar. En tercer lugar, que nos brinden las herramientas. ¿Y cuáles son las herramientas? Ya están dadas. Apoyo en acceso a mercados nacionales e internacionales, liberar obstáculos, como dice don Olman, apoyar todo el sistema de banca para el desarrollo, que no baja,
¿Cuánto a la colocación de crédito de banca de desarrollo que tenemos en Cartago? Hablemos de Cartago, no sé. ¿Sabe qué me gustaría? Que un político llegue y haga un inventario de leyes, reglamentos y demás y las ejecuta y las ponga a trabajar. Eso es lo que necesitamos, porque hoy en día el sistema está hecho, Eduardo, para que el más pequeño desaparezca. Y lo que yo le digo a los políticos es una cosa. El sector productivo nacional ha demostrado que es fuerte, porque a pesar de las inclemencias que ha tenido a lo largo del tiempo, sigue aquí de pie. Y pasamos una pandemia y estamos de pie. Eso le demuestra a los políticos que lo que necesitamos nada más es que nos quiten la grasa, nos apoyen y tengamos esas herramientas. Entonces, esas son las tres, digamos, cosas que yo les pediría. Y si usted me pregunta, bueno, del dicho al hecho hay mucho trecho, pero es fácil, Eduardo, es fácil. ¿Por qué otros países logran hacerlo? No, yo creo que es fácil. Son ganas de realmente ver a este sector como la fuerza y el poder que tiene, porque yo le digo una cosa, a mí, yo peleo mucho con el contrabando de productos y a mí me dicen, es que Gabriela, no es lo mismo que yo tenga un contenedor con pantallas que uno con cebolla. Y sí, pero ¿acaso comemos pantallas? Entonces, esa visión estratégica de las prioridades país, yo creo que hay que revisarla muy bien, porque a veces nos alejamos un poco, pero aquí está un sector fuerte, un sector que lo que quiere es trabajar, simple y sencillamente, Eduardo. Excelente. Mira, realmente me parece que, resumiendo un poco lo que ustedes han dicho, creería que lo que hace falta mucho es voluntad política, empezando por ahí. Usted ahora dijo muy claramente, herramientas están, leyes están, pero no hay quien las ejecute o quien haga que se ejecute. Entonces, creo que sí, la voluntad política tiene que estar. Ojalá que este programa lo vean, que nos siguen miembros de diferentes partidos políticos. Ojalá que puedan hacer una conciencia y realmente entender que aquí lo que está en juego es la base de la manutención de este país. Porque de ahí, al final de cuentas, podríamos ser muy buenos en muchas cosas, en trabajos más calificados, de alta tecnología, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, la primera necesidad que tiene un ser humano es la de comer. Entonces, ¿cómo no vamos a proteger responsablemente esto? Y proteger no son barreras arancelarias, no son barreras no arancelarias, no es poner más obstáculos. Vos lo dijiste. No nos dejen de comer, déjenos trabajar, déjenos hacer las cosas por nosotros mismos, no nos regalen nada. Entonces, con esto, pues yo agradecidísimo con el tiempo de ustedes, creo que es muy enriquecedor tener estas conversaciones, agradecerle a la gente que nos sigue, que nos ve, que compartan este programa, hay mucho que hay que ver. Este voto 2022 tiene que ser un voto de mucha conciencia, tiene que ser un voto muy informado, no puede ser un voto emocional. Y estas necesidades que tienen desde la base productiva de nuestro país, tiene que calar para leer los planes de gobierno y entender cuál es la fórmula que puede llevar esto a mejorar la situación de Costa Rica. Realmente les agradezco muchísimo, les extiendo una invitación para próximos programas y pues quedo a sus órdenes, así como Canal Foro 506 y mis compañeros para estar acá. Don Olman, muchísimas gracias. Doña Gabriela, muchísimas gracias. Gracias. Y pues esperamos tenerlos por acá pronto. Muchas gracias y muy buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Muy amables.